Hola, buenos días, chicos y chicas. Hoy les traigo un nuevo video al canal. Y esta introducción es para agradecer a los miembros del canal. El día que estoy viendo a los miembros es el 27 de julio, por si se agregan más miembros a esta comunidad. Gracias a Black GG que se unió con el rango de Jonin, Noé Pérez que se unió con el rango de Tokubetsu Jonin, Kevin Delgadillo que se unió con el rango de Jonin, Carlos que se unió con el rango de Jonin, Eternidad que se unió con el rango de Jonin, Sunji Impact que se unió con el rango de Jonin, Imswell que se unió con el rango de Jonin, Neofanfix 11 que se unió con el rango de Jonin. Independientemente de su rango y de su tiempo como tal, agradezco todo el apoyo brindado tanto como los miembros como suscriptores que ven los vídeos. Muchas gracias a todos, y ahora sí que empieza el fic. Capítulo 61. Acelera, rescata, desaparece. ¿Quién carga de cabeza sin un plan? Esos serían Obito y Midway. Yamashiro Aoba estaba atónito. De acuerdo con su plan, primero deben reunir recursos y luego ubicar la meta. Además, con las reglas actuales del examen, la mejor estrategia obviamente no era el combate directo, sino evitar que otros avanzaran. ¿Por qué? Mientras pudieran detener a sus oponentes y mantenerlos alejados del centro, los supervisores Junin eventualmente intervendrían y los eliminarían. Desgraciadamente, sus palabras fueron inútiles. Obito y Gui ya se habían adelantado a él. Kyoichi-sensei, ¿qué hago con estos dos? Yamashiro Aoba murmuró para sí mismo, pensando durante mucho tiempo. Al final, no tuvo más remedio que seguirlo. Todos, tenemos suerte de estar juntos en la segunda ronda. Primero establezcamos un líder y luego confirmemos nuestras habilidades y necesidades. Asuma no se apresuró a entrar imprudentemente. Se volvió hacia sus dos compañeros de equipo. Parecían familiares. Kotetsu Agane e Izumo Kamizuki. Estaban en la misma clase en la academia, pero Asuma no estaba exactamente segura de sus habilidades. Hemos sido compañeros de equipo antes y trabajamos bien juntos. Nos especializamos en Taijutsu y Kenjutsu. Puedo usar Battle Release para ayudar con el control, agregaron. Su actitud era clara. Seguirían su ejemplo. Asuma suspiró aliviado. Sus compañeros de equipo cooperaron. Perfecto. Él asintió. Ya que me estás siguiendo, procederemos de acuerdo con mi plan. Primero, buscaremos recursos. Si nos encontramos con los escuadrones de Shisuyo Kurenai, nos uniremos y eliminaremos a otros competidores. Entendido. Shisui y Kurenai fueron colocados en diferentes equipos. Los equipos habían sido asignados por Minato. Entendió muy bien que el escuadrón de Kyoichi sobresalía en el trabajo en equipo. Si sus estudiantes estuvieran agrupados, sería una pesadilla para los demás participantes. Además, la propia Kurenai no era débil. Así que, los estudiantes de Kyoichi estaban en desventaja en esta tarea, especialmente Shisui, cuyos compañeros de equipo eran genin civiles sin jutsu fuerte. Su única ventaja era que eran obedientes. De otra manera, dado que Shisui solo tenía 5 años, es posible que no haya podido comandarlos de manera efectiva. El equipo de Kurenai, por otro lado, fue un poco mejor. Raido Yabisu. No es el más fuerte, pero definitivamente no es débil. Hiruzen rápidamente se dio cuenta y comentó. Minato tiene mucha fe en tus estudiantes, especialmente en Shisui. ¿Un niño de 5 años liderando a 2 genin civiles? Eso significaba. En la evaluación de Minato, las capacidades de Shisui ya estaban más allá del nivel de un genin de élite. Hemos entrenado mucho juntos y Minato conoce bien las fortalezas de mis alumnos. Si Shisui logra obtener un arma, sus habilidades superarán a la mayoría de las demás. Kyoichi asintió, luego se rió entre dientes. Estar separado podría no ser algo malo. Si todos sobreviven al sacrificio inicial, tendrán una gran ventaja más adelante. Eso es cierto. Hiruzen asintió. Una desventaja ahora no significaba que estarían en desventaja más adelante. Desde una perspectiva más amplia, Shisui y los demás en realidad tenían una ventaja. Porque Asuma, Shisui y Kurenai habían tomado naturalmente el mando de sus respectivos equipos. Pronto, los escuadrones comenzaron a moverse. El más imprudente, Gui y Obito. Con la exploración de Aoba, rápidamente encontraron un objetivo e inmediatamente cargaron, eliminando a un equipo contrario. La unidad médica intervino rápidamente para extraer a los heridos. La brutalidad del examen fue evidente desde la primera escaramuza. Pronto, las batallas estallaron por todo el bosque, incluyendo el escuadrón de Asuma. Se enfrentaron al equipo de Iruka en una pelea por un punto de recursos. El equipo de Iruka incluía a Genma Shiranui, pero no pudieron detectar al escuadrón de Asuma a tiempo. Izumo atrapó a 2 de ellos con Battle Release. Starch Syrup Capturing Field.
Asuma siguió con una ola de vacío, eliminando a un oponente al instante. Genma apenas logró salvar a su otro compañero de equipo. Mientras tanto, el escuadrón de Shisui huía. Shisui sobresalía en Genjutsu y también tenía fuertes habilidades sensoriales, aunque por lo general no necesitaba usarlas ya que Kyoichi y Kurenai se encargaban de eso en su equipo. Ahora, sin embargo, sus habilidades sensoriales fueron invaluables. Así que, Shisui se apegó a su plan. Encontrar primero a sus compañeros de equipo. Usando sus sentidos, comenzó a buscar a los equipos de Asuma y Kurenai, con el objetivo de reagruparse y dominar juntos. El Jutsu telescopio de Hiruzen luchó por mantenerse al día. Había demasiadas peleas sucediendo a la vez. Sin embargo, sin el Jutsu, habría sido aún más caótico. En el mejor de los casos, solo podrían observar una pequeña porción del bosque. Kakashi estaba frustrado. Este examen parecía divertido. Probó tácticas, liderazgo y estrategia a gran escala. Desafortunadamente, ya había sido ascendido a Chunin. A pesar de que tenía la misma edad que los participantes, no pudo tomar la prueba. En ese momento, Kyoichi se volvió hacia Hiruzen y dijo: Lord Tyr, ¿podrías unirte al equipo de Obito? Multa. Hoy, tú tomas las decisiones. Hiruzen suspiró internamente y cambió la vista al escuadrón de Obito. Obito y Gui habían corrido adelante, dejando atrás a Aoba. Por delante de ellos, otro equipo, Clan Nara, y Akimichi. Chsa los reconoció de inmediato. El escuadrón contrario incluía a un miembro del clan Nara, Nara Enji. Junto a él estaba Akimichi Shito. Su tercer compañero de equipo no era del clan Yamanaka, pero incluso con solo 2 miembros del trío Inoshika CH, eran formidables. Obito y Gui intentaron evitar las sombras mientras contraatacaban con Great Fireball Jutsu. Sin embargo, la combinación de imitación de sombras y jutsu parcial de múltiples tamaños era casi imposible de contrarrestar. Obito fue atrapado de inmediato. Auge. Una enorme palma lo golpeó contra la tierra y lo arrastró hacia atrás. Ya estás muerto, declaró su tercer compañero de equipo. Un kunai rozó la garganta de Obito, una muerte limpia si esto hubiera sido un combate real. Gui vio esto. Y al instante aceleró. Entonces, rescata, retírate, desaparece. Aoba acababa de llegar cuando Gui lo agarró y huyó a toda velocidad. Idiota. Kakashi palmeó la cara, sin palabras. ¿Quién carga así? En una batalla real, habrían muerto 100 veces. La lucha continuó. Los equipos sufrieron derrotas, pero pronto quedó claro. Los estudiantes de Kyoichi no estaban entre ellos. Shisui y Kurenai se habían reagrupado con éxito y ahora estaban barriendo juntos los puntos de recursos. Kyoichi, no les diste información privilegiada, ¿verdad? Hiruzen lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Un equipo de 6 hombres? Los demás no tenían ninguna posibilidad. Y ahora, claramente se estaban moviendo hacia la ubicación de Asuma. No lo hice. Ni siquiera enseñé jutsu sensorial de Kurenai, solo para evitar que se conectaran de inmediato. Kyoichi era su maestro y el supervisor del examen. Sin aclaración, su imparcialidad podría ser cuestionada. La pregunta de Hiruzen le dio la oportunidad de explicar. El otro Jnin, que se había mostrado escéptico, asintió. Conocían las técnicas sensoriales avanzadas del segundo Hokage. Si Kurenai hubiera dominado eso, los otros escuadrones no se enfrentarían a un equipo de 6 hombres en este momento. Estarían lidiando con una unidad completa de 9 hombres. En ese momento, Kyoichi formó un sello. Invocando Jutsu. Apareció un clon de Katsuyu. Comienza la primera ola de eliminación, centrada en el punto A. Inmediatamente, las bengalas iluminaron el cielo sobre el bosque de la muerte. La purga había comenzado. Todo el bosque se sumió en el caos. Todos corrieron hacia el centro. Pero las colisiones eran inevitables. Capítulo 62. El escuadrón de guerreros solitarios. Chico, déjame atrás. Corre. Yamashiro Aoba vio la bengala de señal en la distancia e inmediatamente envió a sus cuervos a explorar. En poco tiempo, encontró al enemigo. Un escuadrón de 6 hombres. ¿Cuántos? 6. Maldita sea, Migui maldijo internamente. Simplemente genial. Fueron solo ellos 2 contra un equipo completo. ¿Cómo se suponía que iban a lidiar con esto? Si corrían juntos, ninguno de los 2 lo lograría. Apretando los dientes, Gui dijo. Usaré mi técnica secreta para sacarte de aquí. No es necesario. Escúchame, no soy tan fuerte como ellos, y este es solo el primer psiquiatra. El segundo psiquiatra es lo que realmente importa. Entra en la zona segura y escóndete. Espera al segundo psiquiatra.
Si llegamos a los 5 primeros, nuestro equipo aún puede avanzar a la tercera ronda, dijo Aoba con urgencia. Sin que Obito frenara a su equipo con su imprudencia, Migui finalmente fue capaz de tener una conversación adecuada. Sintió una extraña sensación de alivio. Pero aún así, tener un hombre menos y enfrentarse al equipo combinado de Shisui y Kurenai significaba que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Están aquí, maldita sea. Aoba, nos llevaré a la tercera ronda. Gui podía sentir que se acercaban. Kurenai, Shisui, y también Ebisu, Raido Namiashiri y otros. No había forma de que pudieran ganar. A menos que abriera la técnica de la cuarta puerta de las 8 puertas. Pero su padre lo había dejado claro. Las 8 puertas solo deben abrirse para proteger a los demás. ¿Usarlo para algo como una competencia? Su padre probablemente lo golpearía hasta convertirlo en pulpa cuando llegara a casa. Es Gui. Rodéalo y córtalo. Shisui vio a Migui e instantáneamente activó la técnica de parpadeo corporal para seguirlo. Como discípulo de Kyoichi, sabía exactamente cuán fuerte era la familia Migs. Este era un enemigo formidable. Si podían derrotar a Migui ahora con su ventaja de 6 hombres, las cosas serían mucho más fáciles cuando el Chunin entrara para la segunda barrida. Ebisu, sin embargo, no estaba entusiasmado con la idea. Pero ahora que estaba en el escuadrón de Kurenai, no podía dejar ir abiertamente a Gui. Entonces, a regañadientes, dirigió su atención a Yamashiro Aoba. Raido Namiashi se encontró en la misma situación incómoda. Así que solo el equipo de Shisui se movió para rodear a Migui. Sin embargo, justo cuando Shisui se movió frente a Gui, Gui de repente explotó en velocidad. ¡Wosh! Una ráfaga de viento pasó rugiendo. Shisui estaba a punto de lanzar un genjutsu, solo para ver que Gui ya estaba lejos. Demasiado rápido. Esa velocidad. ¿Fue esta la técnica secreta que mencionó Sensei? Shisui reflexionó. No había forma de que pudieran ponerse al día. A regañadientes, abandonó la persecución y regresó para acabar con Yamashiro Aoba. Sin embargo, gracias a la carga imprudente de Obito y Gui en la primera ronda, su escuadrón no había podido saquear ningún recurso. Eliminar a Yamashiro Aoba no les dio nada más que un solo punto de eliminación. Incluso Ebisu se sintió avergonzado. Tenía una buena suposición de lo que había sucedido. Normalmente, cuando su maestro no estaba cerca, él y Genma podían mantener a Gui bajo control. Pero en este nuevo equipo, no había nadie capaz de hacer eso. Aoba se desempeñó bien, pero todavía está demasiado débil. Hiruzen suspiró. Aoba tenía la mentalidad correcta. Sabía qué hacer, cómo ejecutar una estrategia y cómo adaptarse. Pero desafortunadamente, su fuerza simplemente no era suficiente para calificar como Chunin. En cuanto a Migui, Hiruzen solo recordaba una cosa sobre él. Era rápido. Nada más se destacó realmente. Lord Tyr, Yamashiro Aoba y su equipo se graduaron hace menos de 6 meses. El hecho de que hayan alcanzado este nivel es gracias al entrenamiento especial de Kyoichi. Si estos fueran años anteriores, no habrían llegado tan lejos en absoluto, habló Akumo del clan Shirakumo. Con los métodos de entrenamiento de Kyoichi, el ninja de menor rango de Konoha podría cerrar la brecha rápidamente. Desgraciadamente, tal entrenamiento no se podía aplicar a toda la población genin. Había demasiados. Además, muchos genin ya habían pasado su período óptimo de aprendizaje. Enseñarles en este punto no sería tan efectivo. En cuanto a cierto nivel de entrenamiento, Kurenai ya había comenzado a implementarlo. Al mismo tiempo, todos los Chunin tenían los ojos puestos en un escuadrón particular de 6 hombres. Tenían estrategia. Fueron decisivos, despiadados y actuaron con extrema eficiencia. El equipo de Shisui se movía en línea diagonal a través del campo de batalla. Este posicionamiento fue diseñado específicamente para buscar y eliminar equipos enemigos. Cuando terminó la barrida, solo quedaban 11 equipos. La mayoría de ellos estaban muy debilitados. Por ejemplo, Shiranu y Genma y Migui. Ambos eran ahora supervivientes solitarios, escondidos en el bosque. El problema era que había demasiados ninjas de tipo sensorial alrededor. Huracán de hojas. Mi juventud arde brillante. Gran torbellino de hojas. Uf, una serie de gritos y gritos de batalla. Migui conectó 2 patadas sólidas, hiriendo a 2 oponentes, luego salió corriendo de nuevo. Asuma observó su figura en retirada, su ojo temblando. Habían pensado que estaban a punto de anotar una eliminación fácil, solo para que el lobo solitario se diera la vuelta y los golpeara. Y ni siquiera pudieron atraparlo. ¡Qué dolor de cabeza! Asuma. Necesitamos reagruparnos con Shisui y asegurar nuestro avance. Asuma no dudó más.
Shiranu y Genma Yagane Kotetsu ya estaban heridos. Si seguían moviéndose por separado, estarían acabados. Pero entonces, justo cuando tomó esa decisión, se encontró con otros dos equipos de élite. El escuadrón de Nara Enji y el escuadrón liderado por Iga y Vicky. Ambos equipos se miraron fijamente. Asuma podía sentir que las cosas estaban a punto de ir mal. El equipo de Asuma ya se ha reagrupado. Si no los eliminamos ahora, serán un gran problema más adelante. Sugiero que trabajemos juntos temporalmente y eliminemos a Asuma primero. En momentos como este, el Byakugan fue una herramienta invaluable. Asuma sabía que esto no era bueno. Pero ¿correr? Sus creencias no le permitían abandonar a sus compañeros de equipo. Su equipo aún no había bajado. Quería cubrir la retirada de Genma y Kotetsu. El resultado fue obvio. Asuma está acabada. Kyoichi negó con la cabeza. El escuadrón de Asuma simplemente carecía de conciencia. Después de despejar un área, el campo de batalla siempre se iba a encoger. En esta etapa, todos conocían las reglas. En cualquier lugar donde estallara una pelea, otros se agolpaban para mediar. No valía la pena provocar a un lobo solitario como Midway. No tenía nada que perder ni compañeros de equipo que proteger. Y, sin embargo, Asuma y su equipo todavía lo persiguieron. Ni siquiera lo mataron, solo un montón de problemas. Dicho esto, Asuma se había desempeñado de manera impresionante. Con dos kunai y la técnica de la hoja de vacío, había logrado derribar a dos de los compañeros de equipo de Igaomon. Pero al final, todavía estaba solo. Incluso después de abrirse paso, cuando vio que sus compañeros de equipo estaban inmovilizados, optó por dar la vuelta en lugar de escapar, tratando de usar Fire Release para cubrir su retirada. Desgraciadamente, Iga y Vicky, aunque era un miembro de la familia de la rama, no debía ser subestimado. Encontró la apertura perfecta para asestar un golpe directo de puño suave, apagando el chakra de Asuma. Sus compañeros de equipo cayeron uno tras otro. En ese momento, escapar ya no era una opción. Situaciones similares estaban ocurriendo en todo el campo de batalla. Pero solo el escuadrón de Shisui y Kurenai, que se había reagrupado temprano, pudo barrer a los equipos como una tormenta. Incluso si sufrían heridas, la técnica de la palma mística podría curarlas. ¿Kurenai sabe ninjutsu médico? Hiruzen estaba atónito. El ninjutsu médico era increíblemente difícil de dominar, incluso más difícil que el genjutsu. Hiruzen nunca había esperado que Kurenai tomara este camino. Un especialista en genjutsu naturalmente tiene un excelente control de chakras. Siempre que comprendan el conocimiento teórico, son excelentes candidatos para el entrenamiento de ninjutsu médico. Explicó Kyoichi. Mientras tanto, las acciones de Asuma habían dejado a todos con sentimientos encontrados. Temerario. Todavía. Su determinación de proteger a sus compañeros de equipo fue conmovedora. ¿Quién no querría un camarada dispuesto a protegerse las espaldas en la batalla? Por otro lado, casi en el instante en que estalló la pelea de Asuma, el equipo de Kurenai inmediatamente ajustó su rumbo y corrió hacia la batalla, ignorando a todos los demás oponentes en el camino. Este nivel de coordinación. Estaba claro cuán estricto y meticuloso había sido el entrenamiento del equipo de Kyoichi. Kyoichi-sensei acaba de darnos una lección de estrategia. Si no se dividen, ningún otro equipo en este examen puede vencerlos. ¡Increíble! Incluso los Junin que miraban no pudieron evitar quedar impresionados. Esto no era algo que se pudiera lograr de la noche a la mañana. En un campo de batalla tan caótico y multienemigo, ningún escuadrón podría enfrentarse a los estudiantes de Kyoichi, ni siquiera a otros equipos de élite como el de Midway, Iga y Vicky. Su fuerza general era demasiado abrumadora. Capítulo 63. Basura y peor que la basura. Asuma. Debería ser él. Parece que han sido rodeados. ¿Todavía está vivo? Todavía se está moviendo por ahora, respondió Kurenai Yui rápidamente. Su rango sensorial era más amplio y claro que el de Shisui, por lo que en este momento, ambos escuadrones confiaban en su información para guiarse. Aceleraré primero. Ustedes se ponen al día rápidamente. Kurenai, conserva tu chakra, instruyó Shisui. Entendido. Al recibir la confirmación, Shisui asintió y luego aceleró hacia adelante. Su velocidad era asombrosa. Anteriormente, se había estado conteniendo para apoyar a sus compañeros de equipo, pero ahora. ¡Wosh! En unos pocos parpadeos, Shisui ya había desaparecido de su vista. Raido Namiasi se quedó momentáneamente atónito. Entonces, finalmente entendió.
Mientras se movían lo más rápido que podían, la técnica de parpadeo corporal de Shisui estaba en un nivel completamente diferente. Ni siquiera estaban en la misma liga. Shisui atravesó la región interior del bosque de la muerte en poco tiempo y localizó a Asuma. A estas alturas, el espacio de maniobra de Asuma se había vuelto críticamente limitado. Justo cuando Shisui llegó, un grupo de enemigos se acercaba, y en las sombras, otros 2 escuadrones acechaban, observando cómo se desarrollaba la batalla. A medida que la resistencia de Asuma se acercaba al agotamiento, una enorme bola de fuego salió disparada. Lanzamiento de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Los ojos de Asuma se iluminaron. Sin embargo, ya estaba completamente exhausto, sin posibilidad de escapar. Reuniendo el último trozo de chakra que pudo reunir, inmediatamente formó sellos de mano. Al instante siguiente. Liberación de viento. Gran avance. Auge. Estalló una explosión atronadora. Shisui originalmente había pensado que su bola de fuego era una distracción para cubrir la retirada de Asuma, no como un ataque directo. Pero el jutsu de Asuma redirigió la trayectoria de la bola de fuego. Las llamas ardían y consumían una gran cantidad de enemigos. Iga Ibiki y Akimichi Shito se vieron envueltos en el infierno. Los Chunin observadores quedaron asombrados. Asuma. Eso fue despiadado. Incluso en su último momento, en lugar de escapar, optó por coordinarse con su compañero de equipo para eliminar a los enemigos. Su razonamiento era que incluso si lograba escapar, solo se convertiría en una carga para su equipo. En cambio, eligió ayudar a sus aliados a derrotar a sus enemigos, observó Nara Shikaku, mirando al tercer Hokage. Aunque esto era solo un examen, una simulación, aún demostraba la aguda conciencia del campo de batalla y la perspicacia táctica de Asuma. ¡Qué vergüenza! Agane Kotetsu suspiró pero asintió con la cabeza en agradecimiento. Era un equilibrio entre la lógica y la emoción. Y Asuma eligió a sus compañeros de equipo. Eso es encomiable. Cada experiencia y lección es valiosa. El tercer Hokage no estaba decepcionado. En realidad, sintió un profundo sentimiento de gratitud hacia Kyoichi. Como padre de Asuma, siempre había sentido las luchas de su hijo. Pero ahora, parecía que Asuma había encontrado claridad en sus creencias. Y eso fue invaluable. ¿Por qué? Kakashi estaba confundido. Claramente había habido una mejor opción. ¿Por qué tomar esa decisión? Seguramente Asuma entendió esto. Normalmente, a los que fallan en una misión se les llama basura. Pero aquellos que abandonan a sus camaradas, son peores que la basura. Tos, tos. El tercer Hokage tosió repetidamente, sintiéndose un poco incómodo. Las palabras de Kyoichi fueron una puñalada directa al corazón. No solo para Kakashi. Todos sabían que el mantra de Kakashi era misión primero, una creencia moldeada por la desgracia de su padre. Sakumo Atake había abandonado una misión para salvar a sus camaradas. La declaración de Kyoichi esencialmente validó la decisión de Sakumo. No entiendes nada. La mirada de Kakashi se volvió helada. Con su rostro oculto detrás de una máscara, su expresión era ilegible. Esto es solo un examen. Si alguien está dispuesto a abandonar a sus compañeros de equipo aquí solo para ganar, entonces está demasiado cegado por el interés propio. Sé que quieres mencionar a Ui, pero incluso él, en su primer instinto, eligió cargar a Oba en lugar de dejarlo atrás. La expresión de Kyoichi era seria. Kakashi se dio la vuelta, sin querer continuar la conversación. Kyoichi no se molestó en empujar más. Él no era el padre de Kakashi. Un comentario pasajero era una cosa, pero no estaba interesado en sermonearlo. Además, había asuntos más urgentes entre manos. En el campo de batalla, Kurenai y los demás habían llegado, usando sus números para intimidar a los 2 escuadrones al acecho. Sin embargo, no pudieron detener a Nara Enji y a su compañero de equipo restante. Ahora, era el momento de que el Chunin limpiara el campo de batalla. Akimichi Shito y Iga Ibiki resultaron gravemente heridos. Este fue probablemente el uso más devastador del jutsu de la gran bola de fuego en la historia del examen Chunin. Minato fue el primero en llegar. El equipo médico tardaría un poco más. Kyoichi formó sellos de mano, canalizando chakra médico y usando la división de Katsuyu para transportar chakra curativo a la invocada por Minato. Gradualmente, las heridas de Iga Enji y Akimichi Shito se estabilizaron. La técnica de curación de Katsuyu. El tercer Hokage observó, lleno de emoción y nostalgia. En el pasado, Tsunade había usado esta técnica para salvar innumerables vidas en el campo de batalla. Desde su partida, ningún otro ninja médico en Konoha había sido capaz de replicarlo. Pero ahora, Kyoichi había tenido éxito. El problema era: Kyoichi ni siquiera era un ninja médico dedicado. Su ninjutsu médico era simplemente una habilidad secundaria.
Su verdadera experiencia radicaba en Kenjutsu y Ninjutsu general. Esto fue ridículo. Las comparaciones eran simplemente exasperantes. Gracias. Estos dos están estables ahora, todos pueden continuar con su examen, anunció Minato. Había notado la curación proporcionada por Katsuyu y se sintió tranquilo. No es de extrañar que Kyoichi se atreviera a empujar tan fuerte. La técnica de curación de Katsuyu. Con esto, combinado con sus técnicas Flying Thunder God y Body Flicker, podría asegurarse de que ningún participante en el bosque de la muerte estuviera en peligro mortal, a menos que sus heridas fueran insalvables. Sí, señor. Kurenai miró a la curativa con envidia, luego lentamente cambió a la determinación. Tenía que dominar el genjutsu. Pero tampoco podía descuidar el ninjutsu médico. Siguió a los demás mientras se adentraban más en el círculo interno. Minato, están fuera de peligro inmediato. Prepárense para la zona final. ¿Sí? La zona final. Esta fue la segunda fase de la batalla real. Sin embargo, incluso antes de que terminara la primera fase, ya habían estallado numerosas escaramuzas, alterando significativamente la trayectoria del examen. Tomemos a Asuma, por ejemplo. Había sido acorralado, pero su resistencia fue feroz. Su escuadrón había aniquilado a un equipo y paralizado a otro, una hazaña notable. Y con solo 2 restantes, el equipo de Nara Enji no duraría mucho más. Los contendientes finales fueron claros. Lobos solitarios de élite, como Midway. Y escuadrones poderosos cohesivos, como el equipo de Shisui y Kurenai. Kyoichi detuvo sus esfuerzos de curación. Necesitaba conservar el chakra, probablemente había más heridas por delante. Mientras tanto, a medida que los Chunin estrechaban aún más su cerco, el campo de batalla se encogió una vez más. En el proceso, el escuadrón de Shisui eliminó a otro equipo. Ahora, solo quedaba una pequeña zona para el enfrentamiento final. El escuadrón de Shisui y Kurenai permaneció intacto. Al escuadrón de Nara Enji le quedaban 2 miembros. El último equipo era una mezcla inusual. Midway, Rin y Genma Shiranui. Una alianza temporal de supervivientes solitarios. Los 5 mejores equipos avanzarían a la tercera ronda. Sin embargo, todavía quedaban 6 equipos. Nara Enji estaba nerviosa. Chicos, unamos fuerzas. Si no lo hacemos, no tendremos ninguna oportunidad contra ellos, dijo Genma, con el rostro pálido. Su chakra y resistencia casi se agotaron. Mientras tanto, el equipo de Shisui estaban frescos y en óptimas condiciones. No trabajar juntos significaba una derrota segura. Está bien. Nara Enji suspiró aliviada. Su verdadero temor era que el equipo de Midway se volviera loco y los atacara primero. Eso sería un desastre. Pero ahora, Genma todavía creía que tenían una oportunidad de luchar, lo que significaba que había espacio para la negociación. Es hora de elaborar estrategias, y sobrevivir. Capítulo 64. Cambiando el rumbo. Patada perforante en el cielo. Lord Hokage, has trabajado duro. Para el barrido final, es mejor experimentarlo de primera mano. Antes de que las palabras aterrizaran por completo, la persona ya se había escapado. El tercer Hokage se quedó sin palabras. Este mocoso. Tan real. Cuando te necesita, es todo cortesía. Pero una vez que termina, desaparece sin dejar rastro. Los demás rápidamente siguieron su ejemplo. El tercer Hokage solo refunfuñó internamente por un momento antes de llevar al grupo al punto designado en el bosque de la muerte. La realidad no era un juego, no había actualizaciones en vivo ni mapas dinámicos. Así que Kyoichi había predesignado 2 ubicaciones, con el punto A como la zona de batalla final. Ahora, 2 bandos se enfrentaron. Por un lado, restos agotados, maltratados y cansados. Por el otro, 2 equipos totalmente organizados, rebosantes de impulso. Habiendo asegurado una victoria, habían saqueado todos los suministros y herramientas de Asuma. Cada miembro tomó una píldora de soldado de inmediato, reponiendo sus fuerzas. Con su nuevo arsenal de armas y herramientas ninja, esta ya ni siquiera era una pelea justa. Genma Shiranui sacó un puñado de shuriken, listo para desatar un jutsu, solo para ver una tormenta de shuriken ya volando hacia ellos. Un denso bombardeo, como si fueran desechables. Se congeló por un segundo. Luego, intercambiando una mirada con Midway, murmuró: Gui, no podemos ganar esta pelea. ¿Eh? Gui parecía confundido. Si no podían ganar, ¿no significaba eso que tenían que luchar aún más duro? Ejem. Mira, solo tenemos que ubicarnos entre los 5 primeros. Vete, dales una gran patada. Genma se aclaró la garganta. No pudieron ganar directamente, pero podrían apuñalar por la espalda su camino hacia la seguridad. El problema principal. Nara Enji claramente no tenía intención de seguir adelante.
Mientras tanto, su propio equipo tenía a Migui, quien fue lo suficientemente imprudente como para caer definitivamente primero. Así que, ¿por qué no eliminarlo primero? Mantenga sus propios lugares seguros. ¿No es esto un poco malo? Rin Noara parecía atónita. ¿No acababan de acordar una alianza? ¿Cómo se habían convertido inmediatamente en traición? A Migui no le importaba. En comparación con Rin, confiaba más en el juicio de Genma. Y entonces, mientras Enji maniobraba para esquivar el aluvión de shuriken entrante, Gui de repente explotó en movimiento. Técnica de activación, danza de las sombras. Entonces, una patada devastadora. Nara Enji salió volando, estrellándose directamente en medio del campo de batalla. En el siguiente instante, ambos bandos desataron sus ataques. Antes de que Enji pudiera reaccionar, fue teletransportado a la fuerza, rápidamente eliminado por el propio Minato Namikaze. Shikaku-senpai, los hijos de tu clan todavía son demasiado ingenuos. Kyoichi negó con la cabeza en fingido arrepentimiento. ¿Alianzas? Con solo un puesto entre los 5 primeros, ¿quién en su sano juicio creería en las alianzas? No puedo culparlo, Shikaku se rió entre dientes. No tenía otra opción. Nara Enji podría haber sido ingenuo, pero tampoco tenía mejores opciones. Eran el equipo más débil que quedaba, ya sea por traición o fuerza bruta, estaban destinados a ser eliminados. Una alianza les dio la mejor oportunidad. Pero, con tantas agendas en conflicto, ¿cómo podría alguien esperar una unidad real? Kakashi se quedó parado, sumido en sus pensamientos. Esta situación no era exactamente como las relaciones entre las pequeñas aldeas ninja. Claro, unirse los haría más fuertes. Pero 5 personas, 4 equipos. Solo 3 pudieron avanzar. ¿Cómo podría alguien garantizar que la alianza realmente los beneficiaría? Las palabras de Kyoichi habían sido acertadas. Y entonces, Kakashi recordó algo más. Inútil, es peor que estar muerto. Pero, si el trabajo en equipo es lo más importante, entonces, ¿cuál era mi padre? Sus puños se apretaron. Su padre, Sakumo Atake, se había suicidado, porque eligió salvar a sus camaradas en lugar de completar una misión. Le dolía el corazón. Kyoichi se dio cuenta, pero no dijo nada. Ya sabía lo que Kakashi estaba pensando, no había necesidad de deletrearlo. De vuelta en el campo de batalla con el equipo de Enji eliminado, solo quedaban 5 equipos. En este punto, las verdaderas alianzas no tenían sentido. Shisui y Kurenai ya habían dejado de trabajar juntos, ya no había razón para hacerlo. Migui aún no había activado las 8 puertas. Solo usó la activación de la respiración, una técnica de Migui, que estimuló sus células y abrió parcialmente los limitadores de su cuerpo. Aún así, su taijutsu era abrumador. Su objetivo, Ebisu del equipo de Kurenai. Ebisu ni siquiera tuvo una oportunidad. Genma y Rin también entraron en acción, no contra Kurenai, sino para ayudar a contener a Shisui. Gui golpeó brutalmente a Ebisu. A pesar de ser compañeros de equipo hace solo unos minutos, no mostró ninguna duda. Cuando se giró para atacar a Raido, algo se sintió mal. Tanto la distancia como el entorno se sentían apagado. Genjutsu. ¿Cuándo? Gui lo disipó de inmediato. Pero, en el momento en que recuperó la claridad, Kurenai ya estaba frente a él. Su pierna se balanceó hacia arriba. Auge. El suelo se hizo añicos, formando un profundo cráter. Gui fue enviado volando. Un borrón verde lo atrapó en el aire. ¿Podría Dui? Padre, todavía puedo. Chico, idiota. El puñetazo de Dui dejó la cabeza de Gui dando vueltas. Luego, agarrando a su hijo, se echó a llorar. Chico, lo hiciste muy bien. Lo diste todo. Agane Kotetsu se cubrió la cara avergonzado. Antes, no podía entender por qué Gui era tan sujeto. ¿Por qué siempre gritaba sobre la juventud y la pasión? Ahora lo entendía. De tal padre, tal hijo. Mientras tanto, todos los demás quedaron atónitos. ¿Quién hubiera pensado que el aparentemente frágil y delicado Kurenai había dominado la técnica del pie celestial del dolor de Tsunade? La parte más insidiosa. Kyoichi le había enseñado a combinarlo con Genjutsu. Incluso si el oponente no estaba completamente atrapado en la ilusión, incluso una interrupción de una fracción de segundo era suficiente. Fue aterrador. Una carta de triunfo absoluta. Kyoichi, esto es imprudente. El tercer Hokage frunció el ceño. Si esa patada hubiera aterrizado directamente en la cabeza de Gui, estaría muerto. Y más que eso, esta técnica no estaba destinada a la gente común. Tsunade podía usarlo libremente porque su cuerpo era absurdamente fuerte. Kurenai, no lo fue.
Es posible que pueda lograrlo una vez, pero para ella, Monster Strength era básicamente una técnica prohibida. Estaba a punto de hablar. Pero vio a Raido y Abisu corriendo hacia Kurenai. Kurenai rápidamente formó sellos de mano. Su palma brillaba con chakra mientras se curaba a sí misma primero. Raido montó guardia, espada en mano. Claramente. Kurenai entendió sus propios límites. Lord Hokage, no creo que las técnicas prohibidas deban prohibirse, solo que uno debe entender cuándo y cómo usarlas. El tono de Kyoichi era firme. Sabía exactamente lo que estaba pensando el tercer Hokage. Pero él no estuvo de acuerdo. El Hokage era demasiado conservador. Si las técnicas prohibidas eran tan peligrosas, ¿por qué Tobirama Senju había inventado tantas? El tercero se quedó en silencio. Kurenai Yui acababa de desatar su pie celestial del dolor e inmediatamente siguió con la técnica de la palma mística para curarse a sí misma, manteniendo un cierto nivel de preparación para el combate. Sin perder tiempo, centró su atención en tratar a Ebisu. Una sola de las llamadas técnicas prohibidas había cambiado por completo el rumbo de la batalla. ¿Valió la pena? En el campo de batalla, absolutamente. Además, la condición de Kurenai no era tan mala. Con sus compañeros de equipo cubriéndola, podría recuperarse rápidamente, aunque a corto plazo, usar Heavenly Foot of Pain nuevamente estaba fuera de discusión. La recuperación tenía sus límites. Los ligamentos y músculos que acababa de curar aún eran frágiles. Si forzaba otro uso de la técnica, podría terminar paralizándose de verdad. Capítulo 65, Ser pasivo-agresivo. El asunto de las técnicas prohibidas, lo discutiremos en detalle más adelante. El tercer Hokage suspiró. Estaba empezando a tener una idea de lo que estaba pasando. Kyoichi había estado profundamente involucrado en este campo últimamente. Primero, presentó la técnica de activación de la respiración como parte del pago de su deuda. Ahora, estaba demostrando aplicaciones de la técnica de superfuerza, aunque esta última no estaba siendo ampliamente promovida, la intención era claramente similar. Las técnicas prohibidas no estaban completamente prohibidas. Era solo una cuestión de tiempo. Entendido. Kyoichi asintió. Con el tercero preocupado, ya no tenía la paciencia para ver el resto del examen. En este punto, los resultados ya eran claros. Incluso sin la tercera ronda, ya tenía una lista mental de quién avanzaría. Chico de poder. Kurenai. Con todo derecho, también debería incluir a Shisui, aunque Kurenai aún no estaba del todo a la altura. Sin embargo, dos cosas se destacaron. Primero, esa patada final suya dejó una gran impresión. Segundo, Shisui era demasiado joven. Acababa de cumplir 5 años. Un genio, sin duda. Pero los árboles más altos atrapan la mayor cantidad de viento. El mundo shinobi no tenía esta frase exacta, pero el significado era el mismo. El tercer Hokage era un veterano en política. Si quisiera reprimir a los Uchiha, podría impulsar la promoción de Shisui, publicitar en gran medida sus logros récord e incluso promover a Obito junto a él. Obito, además de ser un poco testarudo, ya estaba al nivel de un Chunin en términos de capacidad de combate. Con algunos movimientos manipuladores, los miembros más tontos del clan Uchiha estarían ansiosos por avanzar en los próximos años, directo a su propia desaparición. Pero de hecho, le gustaba Shisui. Este niño era descendiente de Uchiha Kagami y ahora había adoptado la voluntad de fuego bajo la tutela de Kyoichi. Era de buen corazón, reservado y diferente a los otros Uchiha. Si pudieran protegerlo, aún podría haber esperanza para el clan Uchiha. Con estos pensamientos en mente, el tercero exhaló profundamente, habiendo tomado una decisión. Este arreglo fue lo mejor. Después de considerarlo más, se sintió aliviado de que Asuma no hubiera llegado a las rondas finales. Si Asuma se hubiera desempeñado bien y Kurenai ya se hubiera asegurado un lugar, ¿qué habría hecho? ¿Recomendar a Asuma solo porque era su propio hijo? El tercero se volvió a centrar en la batalla. Luego, frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo fue eliminado Shisui? Lord Hokage, después de eliminar a Noara Rin y Shiranu y Genma, Shisui intentó asesinar a Ebisu usando su Body Flicker y Kenjutsu. Sin embargo, se vio afectado por el Genjutsu de Kurenai. Aunque se liberó a tiempo, finalmente fue eliminado por Raido Namiyashi. Nara Shikaku respondió con prontitud, su respuesta estrictamente objetiva, sin ningún sesgo personal. El tercer Hokage hizo una pausa por un momento, luego una extraña sonrisa apareció en su rostro. Sobre el papel, el equipo de Kurenai tenía una fuerza general superior, pero la realidad no era tan simple. Migui ya había cargado antes, hiriendo gravemente a Ebisu y obligando a Kurenai a revelar su carta de triunfo. Así que
Si Shisui hubiera jugado el juego largo, Kurenai, que ya había gastado una cantidad significativa de chakra y resistencia, habría tenido 0 posibilidades de victoria. Y sin embargo, había elegido asesinar a Ebisu, alguien que acababa de ser curado y ni siquiera era una amenaza importante. Tácticamente hablando, fue una decisión absurda. Un shinobi de nivel Chunin intercambiando vidas con un simple genin, un intercambio francamente tonto. Alguien, en realidad no quería ganar. ¿Cómo? Interesante. El tercer Hokage miró a Shisui, sintiendo admiración e inquietud. Un prodigio. Mirándolo, el tercero vio la sombra de Fugaku. No, Shisui era incluso más talentoso que Fugaku. Pero, ¿qué pasaría si, un día, siguiera los pasos de Madara? ¿Se convertiría en otra pesadilla? El tercer Hokage se frotó las sienes, sintiendo que se avecinaba otro dolor de cabeza. La tercera ronda tendrá lugar en unos días. Invita al Daini a observar. Déjalo ver la fuerza de la nueva generación de Konoha y tranquilízalo. El tercero le habló en voz baja a Shikaku. Shikaku asintió levemente. Kyoichi no necesitaba escuchar a escondidas para saber lo que se estaba discutiendo. La lista final ya estaba decidida. El tercer asalto fue solo un partido de exhibición glorificado. No podía molestarse en preocuparse por cómo estaba estructurado. En cuanto a las selecciones finales, ya podía adivinar. Aparte de aquellos que habían tenido un rendimiento inferior intencionalmente, 3 se destacaron más. Asuma, Migu y Kurenai. 3 en 2. Pero como Asuma no había llegado a los 5 primeros, y considerando que era el hijo del Hokage, sus posibilidades eran escasas. Mientras tanto. Oye, Shinku. ¿Tu hija realmente se parece a Lady Tsunade, eh? Sí, absolutamente. Vaya, tal vez sea una de las próximas 3 legendarias. En el camino de regreso, varios shinobi saludaron a Ii y Shinku con comentarios entusiastas. Al regresar de su entrenamiento de nivel Chunin, Ii Shinku parecía completamente confundido. Pero tenía una buena suposición de lo que había sucedido. Lo más probable es que su hija hubiera logrado ese movimiento con éxito, causando sensación en el examen. Y si también había demostrado ninjutsu médico, entonces realmente debe haber impresionado a todos. Un ascenso de Chunin estaba prácticamente garantizado. Buenas noticias. Estaba extasiado. Y no pudo evitar sentir una profunda gratitud hacia Kyoichi. Shinku entendió que, si bien sus propias habilidades de genjutsu eran decentes, no eran nada comparadas con las de los Uchiha. Su hija, mientras tanto, tampoco estaba a su nivel. Si solo se enfocara en el genjutsu, su potencial sería limitado. Pero más allá de eso, no tenía nada más que enseñarle. Sin embargo, inesperadamente, Kyoichi proporcionó todo lo que no pudo. Necesito encontrar una manera de agradecerle adecuadamente. Dentro de la oficina del Hokage. Kurenai lo hizo bien. Inicialmente, pensé que desarrollaría puramente sus habilidades de genjutsu, pero no esperaba que también la entrenaras como ninja médica. El tercer Hokage le hizo un gesto a Kyoichi para que tomara asiento. Después de una breve pausa, suspiró. Solía pensar que era un maestro bastante bueno. Pero desde que comenzaste a capacitar a los estudiantes, me di cuenta de que tengo poco de qué estar orgulloso. Eres demasiado modesto, Lord Hokage. Los 3 Sannin son famosos en todo el mundo ninja, ¿quién no sabe su nombre? Kyoichi negó con la cabeza. El tercero se quedó en silencio. No estaba seguro de si Kyoichi estaba siendo pasivo-agresivo o simplemente lo estaba felicitando genuinamente. Después de unos segundos, decidió no pensar en eso. Orochimaru fue el único en el que realmente me esforcé en entrenar. Jirai ya aprendió del monte Miboku, y Tsunade, bueno, tenía el linaje Senju respaldándola. Al final, realmente solo produje un discípulo. El tercer Hokage se detuvo a mitad de la oración. Entrenaste a soldados de élite. Manejé la educación a gran escala. Los tiempos especiales requieren métodos especiales. No es una comparación justa. Cualquiera de los 3 Sannin es insustituible. Kyoichi se mantuvo humilde. Sin embargo, no esperaba una apertura tan explosiva para esta conversación. Hablando francamente, el tercero prácticamente había dejado su orgullo en el suelo y estaba esperando a que lo pisaran. Pero ahora no era el momento para eso. Está envejeciendo. Sus emociones están a flor de piel. El tercero suspiró, sacudiendo la cabeza. Luego, encendiendo su pipa, preguntó: ¿qué piensas sobre las técnicas prohibidas? No todas las técnicas prohibidas deberían estar prohibidas. Lord Second no desarrolló tantos jutsu solo para que estuvieran encerrados, su objetivo era fortalecer Konoha y proteger la aldea.
Las técnicas prohibidas deben clasificarse por nivel de riesgo y, en condiciones voluntarias, introducirse discretamente primero en un grupo pequeño y controlado. Kyoichi habló lenta y deliberadamente. El tercer Hokage se quedó en silencio. No es que no lo hubiera considerado antes, pero ¿cómo se define el riesgo? Las circunstancias de cada individuo eran diferentes. Como si anticipara sus dudas, Kyoichi continuó. Siempre que una técnica pueda controlarse de manera segura, no cause daño permanente y no perjudique la capacidad de combate, creo que tiene valor para ser promovida. Por ahora, el uso debería limitarse a Tokubetsu Jnin y Jnin. El razonamiento era simple. Estos rangos estaban compuestos por shinobi experimentados y hábiles con lealtad comprobada. Era mucho menos probable que fueran espías de aldeas rivales. Capítulo 66. Más que un solo golpe. Sistema de clasificación. El tercer Hokage frunció el ceño. Entendió exactamente lo que Kyoichi quería decir. No todas las técnicas prohibidas planteaban el mismo nivel de peligro. Por ejemplo, The Impure World Reincarnation era, en su opinión, un jutsu absolutamente prohibido, uno que jugaba con los muertos y podía provocar la ira de todo el mundo ninja. Sin embargo, técnicas como Multiple Shadow Clone Jutsu no eran intrínsecamente catastróficas. Siempre que se usaran dentro de límites razonables, el esfuerzo físico era manejable. Lo mismo se aplicó a Eight Gates, Seven Heavens Breathing Method y el Cell Activation Jutsu degradado. ¿Hubo riesgo? Claro. Pero no era necesariamente potencialmente mortal. El proceso de entrenamiento conllevaba cierto peligro, pero en comparación con morir en la batalla, los riesgos eran insignificantes. Más importante aún, estos jutsu prohibidos tenían el potencial de cambiar el rumbo de la batalla. Aún así, implementar este sistema no sería fácil. El tercer Hokage vaciló, pero no podía negar que la idea era tentadora. En los últimos años, Konoha había sufrido pérdidas significativas en conflictos con otras aldeas, agotando sus filas de shinobi. Si podían reducir las bajas entre los Chunin especiales y los shinobi de nivel Chunin, Konoha obtendría una ventaja sustancial en la guerra. Después de una larga pausa, respiró hondo y suspiró. Últimamente, he estado reflexionando, tal vez realmente me estoy haciendo viejo. Desde que mi maestro falleció y yo me hice cargo, Konoha no ha cambiado mucho. Kyoichi exhaló en secreto aliviado. Lo sabía. El tercer Hokage iba a estar de acuerdo. Hiruzen Sarutobi hizo una pausa por un momento antes de continuar. Está bien, puedo aprobar este plan. Aparte de ti, la única persona en la aldea profundamente involucrada en la investigación prohibida del jutsu es Orochimaru. Lo llamaré. También traeremos a Minato y Midori. Los 5 celebraremos una reunión. Sí, señor. Kyoichi asintió. Esto era prácticamente un trato hecho, ahora solo necesitaban establecer los criterios de clasificación para el jutsu prohibido. Cuando Kyoichi salió de la oficina, el tercer Hokage permaneció sentado, perdido en sus pensamientos sobre Asuma y los demás. Shisui era una excepción. Ya había sido reconocido como un genio. Pero Asuma y Kurenai. Su transformación y rápido crecimiento fueron casi increíbles, incluso para él. Quizás. Realmente estaba envejeciendo. Misión completa. Ejercicio entrenamiento de combate evaluación. Excepcional. Recompensas. 1. Bisturí de chakra. 2. Kenjutsu al estilo de Konoha, danza de la luna creciente 3. Cuchilla de vacío, seleccione 2 de 3, además, hubo una recompensa por la capacitación en aplicaciones de jutsu prohibido. Lanzamiento de la tierra. Bala del dragón de la tierra. La recompensa en sí no era nada especial, pero la calificación excepcional arrojó 3 opciones mucho más valiosas. Las 3 fueron excelentes opciones. Kyoichi había deseado durante mucho tiempo el bisturí de chakra, pero después de pensarlo un poco, decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque los pergaminos de Tsunade ya contenían esa técnica médica. Dado su excelente control de chakras, confiaba en que podría aprenderlo por su cuenta. Era mejor guardar sus recompensas para algo que no podía obtener fácilmente. Con eso resuelto, hizo su elección. Hoja de vacío y danza de luna creciente. Después de recibir las recompensas, un pensamiento lo golpeó. Espera un segundo. Inmediatamente se dio la vuelta y volvió a entrar en la oficina, donde el tercer Hokage estaba fumando su pipa mientras revisaba documentos. Al ver a Kyoichi, tosió violentamente. Manteniendo una expresión serena, Hiruzen se sentó erguido y preguntó, ¿algo más? Por supuesto. Lord Hokage, me prometiste que si manejaba con éxito la planificación de los exámenes de Chunin, me conseguirías una espada de chakra. El tercer Hokage se quedó en silencio.
Había estado tan preocupado por otros asuntos que se había olvidado por completo de ellos. Una hoja de chakra no era barata, e incluso con dinero, no eran fáciles de conseguir. Después de un momento de contemplación, suspiró. ¿Tienes alguna solicitud específica? Solo una katana normal, algo adecuado para Yaido. La espada Raijin no se siente bien para mí. Esa es una solicitud razonable. Bien, el tercer Hokage asintió. Por cierto, ¿tienes alguna sugerencia de armas para Asuma? Deja que lo descubra por sí mismo. ¿Estás planeando empuñar su arma por él? Kyoichi respondió sin rodeos. Si había algo que entendía bien, era Asuma. El anciano tenía tendencia a microgestionar, no directamente, sino sutilmente, siempre dirigiendo a Asuma por el camino que quería que siguiera. Pero Asuma era tan terco como una mula. Intenta liderarlo, y se resistirá aún más. Al menos, así eran las cosas por ahora. Punto justo. El tercer Hokage asintió con la cabeza. Cuando Kyoichi salió de la oficina, pensó en sus dos nuevas espadas. Eran armas decentes, pero la espada Raijin todavía se sentía incómoda de usar. Cuanto más lo usaba, más entendía por qué Tobirama Senju lo había dejado de lado. Era llamativo, claro, pero eso era todo. En todo caso, fue útil porque Kyoichi no se especializó en Lightning Release, pero la mayoría de las veces, era inferior a una espada normal. Eso no serviría. Una vez que comenzara la guerra con Kirigakure, tendría que encontrar una manera de arrebatar una de las 7 espadas ninja. La espada del verdugo o el Kabutoari serían geniales. No porque fueran intrínsecamente poderosos, sino por su gran tamaño. Derrítelos y proporcionarían una tonelada de chakra metal. ¿Quién en su sano juicio desperdiciaría tanto material en cuchillas de gran tamaño? Mientras caminaba, Kyoichi se concentró en comprender la hoja del vacío y la danza de la luna creciente. Ambas eran excelentes técnicas de espada. El primero era un kenjutsu de liberación de viento. Este último. El manejo de la espada en sí no era particularmente impresionante para Kyoichi, en su mayoría eran solo movimientos de corte, sin ninguna técnica intrincada. Sin embargo, lo que lo hizo realmente valioso fueron las técnicas de asesinato que lo acompañaban. Sigilo, ocultación, e identificación de puntos débiles. Esa fue la verdadera esencia de la mudanza. Con las recompensas del sistema, podía asignar un clon adicional a los estudios de medicina, asegurándose de dominar el bisturí de chakras. La técnica era difícil de controlar, pero simple en principio. En cuanto a la cuchilla de vacío. Una poderosa técnica de espada de liberación de viento, perfecta para Shizuya y Asuma, pero Kyoichi quería modificarla, integrándola en su estilo Yaido. Una barra de extracción rápida mejorada con Vacuum Blade, idealmente, un solo golpe terminaría el trabajo. Pero no dependería únicamente de un solo movimiento. Kyoichi nunca tuvo la intención de ser una maravilla de un solo golpe. Además del kenjutsu, tenía ninjutsu, genjutsu y ahora una comprensión más profunda del asesinato. Con su conocimiento adicional de Crescent Moon Dance, sus habilidades de sigilo habían mejorado significativamente. Aunque aún no estaba en un nivel de élite, su clon de sombra estaba perfeccionando diligentemente estas habilidades. No había prisa. Por ahora, Madara todavía estaba vivo, vigilando atentamente a Nagato. Mientras nadie intentara interferir con Nagato, el lado Uchiha ni siquiera miraría en su dirección. Y honestamente, no merecían su atención. Kyoichi entendió. Cuando Madara había propuesto dejar Konoha, no se habían atrevido a seguirlo. Ahora estaban siendo oprimidos y reprimidos, y de repente, ¿era culpa de todos los demás? Si estuviera en la posición de Madara, se sentiría de la misma manera. Francamente, ya estaba siendo generoso al no patearlos mientras estaban caídos. Justo cuando Kyoichi estaba a punto de comer y refrescar su clon de estudio, un fragmento de Katsuyo apareció de repente a su lado. Kyoichi, Lady Tsunade me pidió que te entregara esto. Muy apreciado. Kyoichi aceptó la carta y la abrió mientras caminaba. El mensaje de Tsunade fue directo. Sobre todo elogiando su rápido dominio de la invocación Katsuyo y su progreso en el ninjutsu médico. Sin embargo, la implicación en sus palabras era clara. Tsunade se había enterado por Katsuyo de que Kyoichi estaba supervisando los exámenes de Chunin. Eso estuvo bien. De todos modos, nunca había tenido la intención de mantenerlo en secreto. En todo caso, saber que ella estaba al tanto le daba tranquilidad. Al menos ahora, el gran derrochador no tendría que depender del juego como excusa para verificar su bienestar. Sin embargo, en la parte inferior, mencionó algo intrigante. Un jutsu prohibido que estaba desarrollando actualmente. Capítulo 67. Yo, Tsunade, definitivamente lo respaldaré.
El Seiyojin es una técnica transmitida por mi abuela. Inicialmente, era solo para almacenar chakra, pero luego pensé en combinarlo con la técnica de invocación Katsuyu. Recientemente, tuve otra idea, renacimiento de la creación. En el momento en que Kyoichi vio este concepto, inmediatamente pensó en la técnica característica de Tsunade, una que podría imitar la regeneración sin sello de Hashirama Senju. Aunque acortaba la vida útil, su poder era innegable. Esta carta de Tsunade probablemente fue enviada después de que se enteró de la situación de Kurenai. Ella estaba buscando su opinión. A partir de su redacción, estaba claro que Creation Rebirth todavía estaba en su etapa conceptual inicial. Los detalles eran vagos, con solo un contorno aproximado. Kyoichi guardó la carta. De vuelta a casa, inmediatamente tomó un pincel para responder. Si esto hubiera sido antes, escribir esta carta habría sido complicado. Solo sabía sobre el renacimiento de la creación en términos de sus efectos, no de sus principios. Pero ahora, después de estudiar un número significativo de textos médicos, tenía mucho más que decir. Mientras tanto, en la tierra de las cascadas. Tsunade se sentó en una azotea, mirando la serena aldea de abajo. Su expresión era una mezcla de confusión y determinación. En ese momento, Shizune se subió a su lado. Lady Tsunade, ¿hay algo en su mente? Un niño no debe entrometerse en asuntos de adultos. Además, no te debo dinero ahora. Tsunade resopló con frialdad. Solía arriesgarse hasta la ruina financiera, a menudo perdiendo toda su asignación y teniendo que escuchar las quejas de Shizune. Pero ahora. Todavía jugaba, pero ya no sufría pérdidas. Cada vez que perdía, simplemente atrapaba a los tramposos y reclamaba su dinero. Tsunade tenía su orgullo. Cuando visitaba las salas de juego, nunca usaba sus habilidades ninja para hacer trampa. Ni siquiera consideró la posibilidad de que otros lo hicieran. Pero ahora, jugaba sin usar habilidades sensoriales. Y atrapó a los tramposos usando habilidades sensoriales. Ya había arrestado a bastantes estafadores. Gracias a esto, Tsunade había logrado liquidar muchas de sus deudas. Algunos casinos incluso querían contratarla para erradicar las trampas de forma permanente, ella se negó, por supuesto. El juego era un pasatiempo. Atrapar a los tramposos era una necesidad para la supervivencia y la cruzada moral ocasional. No se dejaría atar a una sola cosa. Sin embargo, últimamente, Tsunade se había sentido incómoda. ¿Es por lo que está sucediendo en la Tierra de la Tierra? Shizune hizo un puchero. Ella no estaba despistada. Cada vez que Tsunade estaba de mal humor, generalmente había una razón, y últimamente, esa razón parecía ser ese tipo que se parecía al segundo Hokage, Kyoichi Kanda. Y podía adivinar por qué. Iwagakure se estaba fortaleciendo. Últimamente, Noki había estado haciendo movimientos que insinuaban una guerra. Muchas de las aldeas ninja más pequeñas ya se habían enterado de esto y comenzaron a retirar sus fuerzas de la Tierra. A pesar de que Tsunade se había ido de Konoha, todavía se preocupaba por la aldea. Tsunade se miró las manos, dejando escapar un suspiro silencioso. Ella no respondió. En ese entonces, realmente no le importaban los asuntos de Konoha. No le quedaban conexiones cercanas en el pueblo. Incluso su padre, bueno, si él muriera, ella estaría triste, pero no devastada. Sin embargo, desde que se enteró de que Iwagakure podría comenzar una guerra, siguió teniendo pesadillas de Kyoichi cubiertas de sangre. Cada vez, se despertaba con un sudor frío. Y sin embargo, su hemofobia todavía la perseguía. En ese momento, una ola de chakra latió a su lado. Apareció un clon de Katsuyu. Llevaba una carta. Tsunade inmediatamente lo tomó y lo abrió. Shizune, llena de curiosidad, miró con cautela. A Tsunade no le importó. Esperaba que Shizune fuera entrometida y comenzó a leer. Le había contado a Kyoichi sobre sus pensamientos sobre el Seiyojin y el renacimiento de la creación, con la esperanza de que pudiera experimentar con ellos. Si pudiera aprender estas técnicas, sería una ventaja para salvar vidas en el campo de batalla. En cuanto a la regeneración sin sellos. Eso era algo que había mencionado casualmente. Realmente no esperaba ningún comentario útil. Sin embargo, la respuesta de Kyoichi en realidad abordó este tema con gran detalle. Tsunade, ¿planeas usar el Seiyojin para lograr la regeneración sin sellos? Pero te estás perdiendo un paso crucial. Primero debes dispersar el chakra almacenado del Seiyojin por todo tu cuerpo. Solo entonces será posible una regeneración instantánea y sin sellos. Eso es todo. Tsunade miró fijamente la carta, atónita. En su emoción, pasó por alto por completo el hecho de que Kyoichi la había llamado Tsunade en lugar de Lady Tsunade.
Siempre había pensado en invocar el chakra del Seiyojin después de lesionarse, pero ese enfoque nunca resultaría en una verdadera regeneración sin sellos. En el mejor de los casos, sería una versión sin sello de la regeneración mitótica. Sin embargo, si pudiera liberar el chakra del Seiyojin de una vez y distribuirlo uniformemente por todo su cuerpo, entonces se convertiría en una verdadera regeneración sin sellos. Por supuesto. Esto significaba que su control de chakra tenía que ser aún más preciso. Pero los beneficios fueron enormes. Si pudiera dominar esto, entonces Tsunade estaría constantemente infundida con chakra, lo que le permitiría mantener la fuerza mejorada en todo momento. Así es. La sugerencia de Kyoichi fue esencialmente la base de Byaku no Jutsu, técnica de la fuerza de los 100 años. Se había dado cuenta de que Tsunade solo se estaba enfocando en el Seiyojin y el renacimiento de la creación, sin darse cuenta del eslabón clave perdido. Entonces, lo había señalado sutilmente. Desde la perspectiva de Kyoichi, la técnica de la fuerza de los 100 era tan importante como el renacimiento de la creación. El renacimiento de la creación era poderoso, pero era una técnica prohibida con un alto costo. La técnica de la fuerza de los 100, por otro lado, no tenía inconvenientes reales, no fue impresionante por sí solo, pero cuando se combinó con el Seiyojin y la técnica de la fuerza de los 100, se convirtió en un multiplicador de fuerza abrumador. Tsunade no era tonta. Simplemente no había pensado en eso antes. Pero ahora que lo había hecho, ya no era difícil. Y a menudo. El más mínimo detalle marcó la diferencia. Ese mocoso. Murmuró Tsunade, sin saber qué decir. Originalmente había querido que Kyoichi intentara aprender el Seiyojin, pensando que podría ser demasiado difícil para él, pero ahora, ella era la que recibía consejos de él. Lady Tsunade. No es nada. Tsunade frunció los labios y guardó la carta. Había sido educada por un mocoso. Otra vez. Maldita sea. ¿No podría enseñarle algo por una vez? Oh, espera, había preguntado sobre la técnica de la fuerza de los 100. Pero sospechaba fuertemente que si la técnica de la fuerza de los 100 tuviera un pergamino, Kyoichi nunca le habría preguntado al respecto. No fue solo ninjutsu médico. También sabía el manejo de la espada. ¿Qué clase de talento monstruoso era este? Tsunade pensó en su tío abuelo, el segundo Hokage. Kyoichi era como él. Una mezcla de alegría y melancolía llenó su corazón. Shizune, ¿quieres volver al pueblo por un tiempo? ¿Eh? Los ojos de Shizune se abrieron como platos. Tsunade quería regresar a Konoha. Ese mocoso está causando problemas. Jirai ya no está cerca. Si nadie lo respalda, esos viejos se lo comerán vivo. Tsunade se burló con frialdad. La propuesta de jutsu prohibido oculto. Esos viejos bastardos estaban intrigando, seguro. No podía quedarse sentada y no hacer nada. Entonces comenzaré a empacar de inmediato. Shizune entendió de inmediato. Tsunade estaba desesperada por regresar. No podía soportar la idea de que Kyoichi fuera intimidada. No hay problema. Vamos. Capítulo 68. La necesidad de educación ideológica. Kyoichi no tenía idea de que Tsunade planeaba regresar. En cuanto al jutsu prohibido, no estaba dispuesto a hacer un gran anuncio público al respecto. Por el momento, los únicos conscientes de sus intenciones eran aquellos en los círculos de nivel Chunin. Incluso Kakashi, que había estado sentado en partes de las discusiones del examen Chunin, solo tenía una vaga idea. No es que fuera su culpa. Kakashi nunca había estudiado técnicas prohibidas. Ciertos jutsu, como la reencarnación del mundo impuro o las técnicas de vinculación del alma, eran tabúes absolutos, completamente fuera de los límites. Incluso intentar usarlos en secreto convertiría a Konoha en el objetivo de todo el mundo shinobi. Pero técnicas como la técnica de la fuerza de los 100, en el fondo, ni siquiera era un jutsu prohibido. Si alguien tenía el acondicionamiento físico para resistir la reacción violenta de la fuerza sobrehumana, entonces no había una razón real para clasificarlo como prohibido. Y en cuanto a las técnicas de activación de la respiración, esos fueron un problema aún menor. Si se consideraran prohibidos, entonces el modo de chakra de liberación de rayos de Kumogakure, que estimulaba de manera similar el cuerpo, también tendría que ser prohibido. Kyoichi tenía sus ojos puestos en este tipo de técnicas. Si no lo hubiera hecho, no habría habido necesidad de desarrollar una versión de nivel inferior de la técnica de activación de la respiración. Podría haber introducido el método de respiración de los 7 cielos de inmediato. Hiruzen también entendió esto. De lo contrario, dada su mentalidad obstinada y rígida, nunca habría aceptado celebrar una reunión a puerta cerrada sobre el tema. Sin embargo, Kyoichi sabía muy bien que el tercer Hokage probablemente tenía sus propios pensamientos sobre el asunto.
Orochimaru. No estaba claro si eran las acciones de Kyoichi las que habían cambiado sutilmente la línea de tiempo o si había algo más en juego, pero últimamente, tanto el tercero como Jiraiya habían sido mucho más cautelosos con Orochimaru de lo que habían sido en los eventos originales. Habían mencionado su nombre varias veces en la conversación. Deben haber sospechado algo. Lo más probable es que Orochimaru hubiera cometido un error durante los exámenes de Chunin. Para Kyoichi, esas fueron buenas noticias. Después de todo, era parte del linaje Senju. Tener a Orochimaru y Danzo observando en secreto cada uno de sus movimientos era una verdadera molestia. Era imposible protegerse constantemente contra los ladrones. Forzarlos a salir al aire libre con un ataque preventivo al menos haría las cosas un poco más seguras. Kyoichi redactó una carta y le pidió a Katsuyu que se la entregara. Mientras esperaba la respuesta de Tsunade, reflexionó sobre una pregunta crítica. ¿Sería capaz Tsunade de captar la esencia de la técnica de la fuerza de los 100 con la guía que le había establecido meticulosamente? Un momento después. Apareció una notificación. Has guiado con éxito a Tsunade para dominar la técnica de la fuerza de los 100. Evaluación. Excelente. Recompensa. Principios del Seiyujin. ¿Eh? ¿Solo los principios? Kyoichi se había emocionado cuando vio la recompensa, pero luego se dio cuenta de que solo contenía el conocimiento teórico del Seiyujin, algo sobre lo que ya había leído en la carta de Tsunade. ¿El sistema lo estaba estafando? Se apresuró a reclamar la recompensa. Entonces, se dio cuenta de que se había equivocado. El sistema seguía siendo tan confiable como siempre. La recompensa no solo contenía los principios teóricos. También incluía todos los intrincados detalles, técnicas y conocimientos especializados relacionados con el Seiyujin. Si Kyoichi hubiera sido una mujer, podría haber comenzado a entrenar en él de inmediato. Claro. Técnicamente no había restricción de género en el Seiyujin, pero dado que había sido creado por Uzumaki Mito y nunca había sido probado en hombres, su aplicabilidad a los shinobi masculinos era incierta. Incluso Tsunade no estaba segura de si funcionaría. La técnica era simplemente demasiado difícil. Tenía un nivel de dificultad de rango S. Solo aquellos con una profunda experiencia en técnicas de sellado podrían intentar aprenderlo. La propia Tsunade solo lo había dominado más tarde en la vida, por lo que no había forma de que pudiera decir si un shinobi masculino podía usarlo. Su carta simplemente sugería que Kyoichi lo intentara. En el peor de los casos, simplemente perdería algo de tiempo. Sin embargo, la versión del sistema del Seiyujin mencionó ligeras diferencias anatómicas en las vías de los chakras entre hombres y mujeres, particularmente alrededor del área de la frente. La técnica necesitaría algunas modificaciones. Kyoichi estaba perdido en sus pensamientos cuando, Sensei Shisui llamó a la puerta. Antes de que pudiera terminar de llamar, la puerta se abrió con un crujido. Pero no había nadie allí. ¿Eh? ¿Había desarrollado su maestro algún jutsu nuevo? Shisui estaba atónito. Entró, solo para ver un trozo de papel revoloteando en el aire. ¿Un pedazo de papel? ¿Qué demonios? Shisui no estaba familiarizado con las habilidades de Conan, pero este jutsu fue revelador. Rápidamente lo persiguió. Al momento siguiente, el papel se dobló en forma de cuchilla. Comenzó a moverse por sí solo. Sauce estilo hoja. Los ojos de Shisui se abrieron, pero después de mirar por un momento, se dio cuenta de que no estaba sucediendo nada especial. Jaja, acabo de copiar esto de otra persona. Acabo de empezar a practicar, así que todavía no es tan impresionante, se rió Kyoichi. El sauce estilo hoja se basó en movimientos precisos y condiciones de iluminación para crear una ilusión. Doblar el papel por sí solo no fue suficiente para lograr el efecto completo. Lo dominarás en poco tiempo, Sensei. Los ojos de Shisui brillaron de emoción. Esta técnica fue genial. Por ahora, no es tan práctico. Kyoichi agitó la mano y una ráfaga de papeles se arremolinó, llevando una tetera a la mesa. La danza del Shikigami tenía sus usos, pero por el momento, era solo una novedad. Un corte de espada limpio era aún mucho más eficiente. Sensei, su perspicacia es casi tan aguda como un Sharingan. Shisui no solo lo estaba halagando, lo decía en serio. Pelear con alguien una vez e inmediatamente aprender sus técnicas. Eso fue prácticamente una habilidad de trampa. Basta de halagos. ¿Qué te trae aquí? Correcto. Casi lo olvido. Shisui se había sorprendido tanto que casi olvidó por qué había venido. Necesito su guía, Sensei. Continúa. Kyoichi ya tenía una corazonada. Probablemente se trataba de los Uchiha. Y efectivamente. Después de escuchar la explicación de Shisui, Kyoichi no se sorprendió en lo más mínimo. Este niño no tenía ningún interés real en el rango Chunin.
No es sorprendente en absoluto. Sin embargo, en comparación con los eventos originales, Shisui era mucho más inteligente ahora. Comprendió la importancia de ocultar toda su fuerza. Todo ese entrenamiento no se había desperdiciado. Kyoichi se acercó con sus habilidades sensoriales. Después de confirmar que no había ambú ocultos cerca, finalmente habló. No esperaba que rechazaras rotundamente la oferta de Fugaku, pero tomaste la decisión correcta. Pero, Lord Hokage, no podías ocultárselo por completo. Kyoichi no dio más detalles, pero Shisui entendió de inmediato. Acababa de enterarse hoy de que el tercer Hokage tenía un jutsu telescopio. No te preocupes. Si realmente quisieran actuar en tu contra, ocultar tus habilidades no haría ninguna diferencia. Eres solo un niño, no te sobreestimes. Tienes 5 años y ni siquiera has despertado tu Sharingan todavía. Kyoichi le dio una palmada en el hombro. Shisui se congeló por un momento. Como un supuesto genio Uchiha, siempre le habían dicho lo importante que era para el clan, cómo tenía que priorizar los intereses de la familia por encima de todo. Esta era la primera vez que alguien decía, no te sobreestimes. ¿No me crees? Ah. Tú, yo, incluso todo el clan Uchiha, ¿crees que Konoha colapsaría sin nosotros? Kyoichi continuó. Bueno, probablemente no. Shisui vaciló antes de negar con la cabeza. Los Uchiha eran fuertes. Pero sin ellos, Konoha seguiría siendo poderosa. Entonces eso es todo. ¿Cuándo empezaste a pensar que eras lo suficientemente importante como para decidir el destino de tu clan? No te sobreestimes, al menos, no todavía. Kyoichi habló con calma. Palabras contundentes, pero la lógica era sólida. Shisui era mucho más perceptivo que en la línea de tiempo original, de lo contrario, Kyoichi no se habría molestado en decir tanto. Y esto no se trataba solo de ahora. Incluso en el futuro, si Shisui despertara al Mangekyou Sharingan, ¿sería realmente lo suficientemente fuerte como para influir en todo el clan Uchiha? No. Las ilusiones seguían siendo solo ilusiones. No podían manipular los pensamientos de todos. Confiar únicamente en el genjutsu. Eso fue un callejón sin salida. Sin mencionar que Uchiha Madara solo aseguró que el clan Uchiha nunca tendría un camino fácil. La boca de Shisui colgó abierta. Quiso decir algo varias veces, pero al final, no salieron palabras. ¿Por qué? Cuando lo pensó detenidamente, se dio cuenta de que realmente no era tan importante. Mejorar tu fuerza es la primera prioridad, continuó Kyoichi. Pero más allá de eso, necesitas construir tu propia facción dentro del clan. Necesitas gente que te escuche, gente que te apoye. Ahora lo entiendo, sensei. Shisui asintió solemnemente. Finalmente lo consiguió. Uchiha Fugaku era inteligente, pero poco confiable. Si Shisui quería que sus ideales echaran raíces, necesitaba sus propios partidarios. De lo contrario, no había forma de que Fugaku se pusiera abiertamente a su lado, ese era el tipo de persona que era Fugaku. Así que, la fuerza no era suficiente. También tenía que hacer que su clan entendiera sus intenciones, entendiera lo que su maestro llamaba la voluntad de fuego. La educación ideológica era esencial. Capítulo 69. Una versión con fugas del Seiyujin. Así es como se distinguen los aliados de los enemigos. Shisui estaba emocionado. Finalmente entendió. Los aliados no eran algo con lo que nacías, se construían con el tiempo. Ayudar a esas ancianas abuelas con Obito no fue solo un acto de bondad. Era una forma de convertir a los enemigos en amigos. Esto fue lo mismo. Si quería cambiar a los Uchiha y dirigir al clan en la dirección que imaginaba, necesitaba sus propios aliados. Necesitaba fuerza. En pocas palabras. Como había dicho su maestro, cuando hablaba, alguien tenía que escuchar. Bueno. Kyoichi asintió levemente, sin decir más. No había necesidad. Shisui ya había captado la idea central. Cualquier cosa más allá de eso no tendría sentido para él en este momento. No lo entendería, y podría confundirlo aún más. Era mejor dejarlo construir su propia red primero. Todavía. Mirando la situación, Kyoichi lo encontró todo un poco ridículo. No tenía idea de si Shisui realmente podría lograrlo. Después de todo, este no era el famoso Shisui del Body Flicker, temido en todo el mundo shinobi. Era solo un niño de 5 años. Fuerte para su edad, sí, pero en comparación con la comunidad shinobi en general, no era más que una gota en el océano. Cuando Shisui se fue, sonó la notificación del sistema. Otra ola de recompensas. Y esta vez. Era una técnica de genjutsu. Ilusión demoníaca. Refleja el cielo y el cambio de la tierra. Kyoichi se sorprendió. Había asumido que sería un genjutsu Sharingan. Pero en realidad, era una técnica de contra genjutsu.
La razón por la que a menudo se asociaba con el Sharingan era porque la aguda percepción y la capacidad de disipación del dojutsu lo hacían mucho más efectivo. Esta técnica involucró numerosos métodos para romper ilusiones. Kyoichi confiaba en que si lo atrapaban en un genjutsu ahora, podría liberarse en un instante, o incluso volverlo contra su oponente. Sin un Sharingan, el efecto no sería tan abrumador, pero al menos, evitaría la interrupción del chakra por el genjutsu. Bien. Una ganancia sólida. Kyoichi estaba bastante complacido. No era un jutsu abrumadoramente poderoso, pero reparó una de sus debilidades. No le faltaban técnicas ofensivas. Una habilidad como esta era mucho más útil para él. Dicho esto, la verdadera prioridad era el Seiyujin. Si de alguna manera pudiera desarrollar una versión funcional de la misma. Dominar esta técnica sería invaluable en todos los aspectos. Normalmente, este sería un proceso increíblemente difícil. Las técnicas de sellado se encontraban entre las artes más complejas, donde incluso el más mínimo error de cálculo podía conducir a un fracaso total. Sin embargo, Kyoichi entendió los principios y los intrincados detalles detrás del Seiyujin. Y tenía otra técnica de sellado, el sello de los 4 símbolos. Un fuinjutsu de primer nivel, solo un paso por debajo de las técnicas prohibidas. Aunque los dos no eran idénticos, compartían algunas estructuras y principios comunes que podían aprovecharse. Kyoichi esbozó la estructura del sello. Después de estudiarlo por un tiempo, un pensamiento lo golpeó. ¿No era esto solo un embalse? Si no tenía un depósito lo suficientemente grande, podría almacenar una cantidad más pequeña. Si bien no contendría tanto como el de Tsunade, al menos sería utilizable. Mejor que nada, especialmente porque no tenía intención de practicar el renacimiento de la creación. Mientras pudiera integrarlo con Byakugou no Jutsu y sus técnicas de respiración, sería suficiente. Analizó cuidadosamente la fórmula de sellado. Al eliminar algunos símbolos innecesarios, podría reducir la capacidad del Seiyujin. Parecía factible. Sin embargo, decidió consultar a Tsunade primero. Kyoichi envió su idea a través de Katsuyu. Últimamente, su citación se había utilizado principalmente para comunicarse. Menos mal que Katsuyu fue paciente. Si hubiera sido uno de los sapos del monte Myoboku, se habrían retirado hace mucho tiempo. En poco tiempo, llegó la respuesta de Tsunade. Lady Tsunade dice que eliminar esos símbolos no tendrá grandes efectos negativos, por lo que vale la pena intentarlo. Sin embargo, hacerlo aumentará significativamente el control de chakra requerido. Proceda con precaución. Muchas gracias. ¿No hay mayores inconvenientes? Eso significaba que era viable. Kyoichi ahora estaba 70% seguro. Sin efectos secundarios graves, podía permitirse experimentar con audacia. Poco después. El sello estaba formado toscamente. Pero, ¿se filtraría? Eso estaba por verse. Tuvo que verter chakra en él para averiguarlo. Después de mucho tiempo. A medida que su chakra fluía hacia el sello, se acumulaba gradualmente. Pero en poco tiempo, parte de ella comenzó a filtrarse desde otra área. La eliminación de uno de los símbolos había comprometido su integridad. Después de varias pruebas, comenzó a comprender mejor el problema. Afortunadamente, ya había creado un clon de sombra antes. Después de una experimentación constante, su chakra casi se agotó. Al día siguiente. Al despertar, Kyoichi refinó su chakra y canalizó una parte en el Seiyujin modificado. Por la tarde. Aproximadamente una quinta parte de ese chakra se había filtrado. Sin embargo, este fue el mejor resultado hasta ahora. A modo de comparación, intentó usar la fórmula original. Tan pronto como infundió chakra, se dispersó a lo largo de múltiples caminos, enviando un dolor agudo a través de su frente. Inmediatamente se detuvo. Como era de esperar, modificar una técnica de sellado de rango S no fue simple. Olvídalo. Solo usaré una versión simplificada del sello de los 4 símbolos para parchear las fugas por ahora. Puedo desbloquearlo cuando sea necesario. Es una molestia, pero al menos no tendré que recargarlo todos los días. A Kyoichi se le ocurrió una solución temporal. No hay otra opción. Su versión actual apenas se podía usar, pero la fuga de chakra era demasiado significativa. Dado que no había una situación de combate urgente, también podría sellarla adecuadamente por ahora. Una ventaja añadida. A menos que alguien rompiera activamente el sello de los 4 símbolos, nadie se daría cuenta de que estaba practicando el Seiyujin. Después de terminar, su estómago gruñó fuertemente. Después de comer, Kyoichi salió a correr y se detuvo para ver cómo estaban Shisui y Kurenai.
Kurenai estaba practicando chakra escalpel, un ninjutsu médico que valoraba mucho. Podría usarse tanto para ataque como para defensa. Si lo dominaba, tendría otra carta de triunfo para la tercera ronda del examen. Shisui, por otro lado, estaba practicando el manejo de la espada. A juzgar por su forma, era el Kenjutsu Uchiha-ryu, que incorporaba el chakra del fuego y el viento para aumentar el poder. Fue bastante formidable. Después de una breve mirada, Kyoichi siguió adelante. Le había dado a Kurenai el pergamino de ninjutsu, y Shisui no necesitaba su guía en este momento. En cuanto a la tercera ronda de los exámenes de Chunin, ya había escuchado la noticia. El daimyo había sido invitado. Claramente. Este fue esencialmente un ejercicio militar de nivel genin a gran escala, destinado a mostrar la nueva generación de Konoha y asegurar al daimyo su fuerza, para que no se sintiera presionado por otras grandes naciones. Kyoichi no tenía planes de interferir en los exámenes. En este momento, solo quería mejorarse en silencio, refinar su habilidad con la espada y hacer que su clon de sombra investigara Iden Mist Jutsu, Medical Ninjutsu y Mirage Illusions. Todos estaban ocupados. Y sin embargo, a pesar de eso, el tercer Hokage todavía le asignó una misión. El daimyo ha aceptado visitar Konoha. Tú y Minato lo escoltarán y garantizarán su seguridad. El tercero habló con una expresión seria. ¿Solo nosotros dos? El genin en el examen no puede ir. Mezclar los equipos. Asuma, Obito y Yamashiro Aoba formarán un escuadrón temporal. Honestamente, en la mente del Hokage, solo Kyoichi y Minato eran suficientes. Pero, para la tranquilidad del daimyo, más personas lo harían sentir más seguro. Sí, señor. Minato estuvo de acuerdo de inmediato. Kyoichi se frotó las sienes y asintió de mala gana. Bueno, el pueblo le estaba pagando, después de todo. A las puertas del pueblo. Asuma parecía sorprendido y curioso. Obito, por otro lado, parecía apático y abatido. Aunque Uri había avanzado a la tercera ronda, Obito y Aoba habían sido eliminados temprano. Sabiendo eso, Obito lamentó profundamente sus elecciones. Si tan solo no se hubiera precipitado imprudentemente. Después de registrarse, abandonaron el pueblo. No mucho después, Asuma no pudo contener su curiosidad. Sensei, ¿cuál es nuestra misión esta vez? Para escoltar al daimyo. ¿Eh? Capítulo 70. Un guardián de cuervos que no usa genjutsu. ¿Un daimi? Los ojos de Asuma se abrieron en estado de shock. Una misión tan importante, no es de extrañar que asignaran dos Chunin. Pero, ¿realmente funcionarían bien juntos? Asuma vaciló, sin saber si expresar sus preocupaciones. Kyoichi, ¿deberíamos dividir las tareas? Preguntó Minato mientras corría, mirándolo. Tú y Asuma protegerán al daimi. Evaluaré la situación yo mismo. Si te retrasan, los otros tres seguirán el ejemplo de Asuma. Él estará a cargo. Kyoichi no dudó. Los tres juntos apenas formaron 2 cerebros y medio. En la segunda ronda de los exámenes de Chunin, estaba claro que Aoba no podía controlar a Obito, solo Asuma podía. Obito quería discutir. Pero había oído hablar de la actuación de Asuma en los exámenes de Chunin después. Valiente. Feroz. Si no se hubiera sacrificado para salvar a sus compañeros de equipo, no había forma de que hubiera sido eliminado. Comparado con eso, su propia actuación parecía suspirar. Obito dejó escapar un suspiro silencioso. Minato y Kyoichi no se molestaron en consolarlo. Este niño nunca aprendió de sus errores. Si lo consolaban ahora, probablemente olvidaría la lección de los exámenes de Chunin en poco tiempo. Todavía. Asuma parecía inusualmente emocionado. Kyoichi le dio una mirada extraña. Vamos, eres el hijo del tercer Hokage. ¿Por qué actúas como si estuvieras conociendo a una celebridad? Y no era como si hubieran conocido al daimi todavía. En el camino de Konoha a la capital, la prosperidad de las ciudades a lo largo del camino era evidente de un vistazo. Esta carretera conecta Konoha y la capital. Cuanto más turbulentos son los tiempos, más ocupado se vuelve. Puedo decirlo. Kyoichi asintió. Las calles estaban llenas. No solo con los comerciantes, sino también con muchos refugiados ricos que habían huido tierra adentro. Ahora que la guerra se estaba asentando, viajaban hacia el oeste con sus posesiones, algunos incluso contratando shinobi de Konoha como escoltas. Asuma no podía dejar de mirar. ¿Ves a una chica que te gusta? ¿Debería pedirle a tu viejo que arregle un matrimonio? Kyoichi bromeó. La cara de Asuma se puso roja brillante mientras tartamudeaba. No, yo solo, creo que son lamentables, lamentable. Estas personas tenían suficiente dinero para contratar escoltas y escapar cuando estalló la guerra. ¿Sabes quién es realmente lamentable? Los que ni siquiera podían correr.
Kyoichi negó con la cabeza. Este era el mundo shinobi. Incluso él no estaba seguro de cuánto tiempo sobreviviría. ¿Quién tenía tiempo para preocuparse por los extraños? Asuma se quedó sin palabras. Se quedó en silencio, pero continuó observando a las personas que lo rodeaban. Lentamente, comenzó a entender lo que quería decir Kyoichi. Los que llegaron tan lejos fueron en su mayoría los ricos. En tiempos de guerra, los bandidos deambulaban libremente. Si no pudieras permitirte contratar shinobi, probablemente nunca llegarías a este punto. En comparación con los que perecieron, estas personas fueron las afortunadas. Muchos no tenían voz en su propio destino, incluidos los shinobi. Con su velocidad, el grupo llegó a la capital en poco tiempo. Minato, te reunirás con el daimi. Me quedaré afuera en caso de que pase algo. Está bien. Dado que Minato escoltaría al daimi más tarde, tenía sentido que él se encargara de las formalidades. Kyoichi se apoyó en un poste, girando un kunai en su mano mientras inspeccionaba el área. La capital en sí era relativamente segura. Ningún shinobi se atrevería a causar problemas en el corazón de una nación. Si lo hicieran, los asesinatos se convertirían en algo cotidiano. Cada país tenía una regla tácita. No apuntabas a un daimi dentro de su propio dominio. Sin embargo, una vez que abandonaran la capital, las cosas podrían cambiar. Algunos desaparecidos tenían una tendencia a ignorar las reglas, especialmente con la guerra apenas terminada y el caos aún persistente. Por otro lado, Kyoichi sospechaba que esto podría ser una trampa tendida por el tercer Hokage. Kyoichi-sensei, podrías. Yamashiro Aoba vaciló, su rostro se sonrojó ligeramente. Era obvio. Quería pedir orientación. Durante los exámenes de Chunin, se había quedado voluntariamente para cubrir a Midway. Pero en su corazón, no estaba satisfecho. Ya había llegado a un acuerdo con ser más lento que Midway. Pero perder ante Obito, eso fue más difícil de aceptar. En la academia, Obito siempre había sido llamado el último muerto. Claro, la mayor parte de eso se debió a sus terribles puntajes académicos, pero Aoba nunca lo había considerado realmente un rival. Sin embargo, en los exámenes de Chunin, Obito y Gui habían despegado como un rayo, dejándolo atrás como un tonto. Incluso ahora, el recuerdo dolía. Ver a Kyoichi nuevamente le recordó sus días en la academia. No pudo resistirse a acercarse para pedir consejo. Pero también tenía miedo de que lo regañaran. ¿De qué tienes tanto miedo? No muerdo. Siéntate. Kyoichi palmeó la repisa de piedra a su lado. Aoba se sentó. Asuma miró con envidia. Kyoichi nunca le había hablado con tanta suavidad. En cuanto a Obito, no tenía idea de cómo se sentía una conversación normal con Kyoichi. Desde la graduación, cada vez que se encontraban, lo regañaban. Y, sin embargo, en el fondo, sabía que Kyoichi lo cuidaba. Fue confuso. Tu desempeño en los exámenes de Chunin fue bastante bueno. Si tus habilidades fueran un poco más fuertes, habrías tenido una oportunidad real. Sensei, ¿qué hay de mí? En el momento en que Obito escuchó exámenes de Chunin, su somnolencia desapareció. Tan pronto como habló. Los otros tres se giraron para mirarlo. Sus expresiones lo decían todo. No necesitaban decir nada, sus miradas por sí solas eran suficiente insulto. Oye, ¿qué pasa con esas miradas? Gritó Obito, frustrado. Obito, si hubieras seguido las instrucciones de Aoba, tu equipo no habría sido eliminado. Para ser honesto, Aoba fue arrastrado por ti. No era lo suficientemente fuerte como para seguirles el ritmo, se defendió rápidamente Aoba. ¿Ves? Así es como asumes la responsabilidad. Kyoichi se rió entre dientes. Obito se enfureció pero no pudo argumentar. Al ver la actitud seria de Aoba, Asuma preguntó. Sensei, ¿cuál era exactamente el problema de Aoba? No hay prisa. Tenemos mucho tiempo en la carretera, pero como ahora estamos libres, diré algunas palabras. En verdad, Kyoichi había estado tratando de recordar algo. Las habilidades de Aoba. No podía recordar los detalles. Entonces lo golpeó. Crió cuervos. Después de pensarlo un momento, Kyoichi preguntó. Tu clan cría cuervos, ¿verdad? ¿Y tienes tus propias técnicas secretas? Sí, Aoba asintió. ¿Alguna vez has considerado usar genjutsu con tus cuervos? Aoba vaciló. ¿Genjutsu? Sí. Los cuervos de tu clan son impresionantes. ¿Por qué no desarrollar técnicas que los incorporen? Además, realmente necesitas mejorar tu taijutsu, te estás quedando demasiado atrás. Aoba se parecía mucho a Kyoichi. Incursionó en todo, pero no fue particularmente fuerte en ninguna área. Sin embargo, Kyoichi tenía el sistema, además de acceso a las enseñanzas de Senju y el tercer Hokage, lo que lo ayudó a cubrir sus debilidades.
También entrenaba su taijutsu a diario. Aoba no había hecho lo mismo. Se veía a sí mismo principalmente como un explorador y especialista en apoyo, lo cual estuvo bien. Pero su nivel actual de taijutsu era vergonzoso, incluso Obito era mejor. Y realmente. ¿Un cuidador de cuervos que no usa genjutsu? ¡Qué desperdicio! Como shinobi, lo peor que puedes hacer es volverte complaciente. Siempre sigue mejorando. Kyoichi le dio unas palmaditas en el hombro a Aoba. Entonces. Se volvió hacia la finca del daimi. Minato había emergido. El daimi no se iría de inmediato, todavía tenía que finalizar los detalles de su viaje. Pero como habían recibido un aviso previo. El proceso avanzó rápidamente. Por la tarde, llegó un mensajero con la noticia esperada. El daimi estaba listo para partir.